La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra de Dios. Y usted dice, ¿cómo es posible? Porque aquellos hijos del reino que vendrían producto de entregar sus vidas al Señor, iban a recibir al Espíritu. Y entonces el don profético que podría ser activado en ellos podría ser mayor que el de Juan. Y Juan fue un profeta que se levantó mayor que cualquiera de los otros anteriores. ¿Me siguen lo que quiero decirles? Es tan importante entender el poder de la confesión de la palabra que usted recibe de Dios. Porque no es hablar por hablar, no es recitar versículos, aunque lo puede hacer. Yo prefiero hablar la palabra, aunque no sea una palabra que en ese momento yo recibo, que hablar tonteras o cosas sin sentido. Pero lo importante más a lo que me estoy refiriendo es hablar las palabras que el Espíritu Santo pone en tu corazón y que tú las declaras, y esa palabra rompe cualquier cosa que en lo natural haya sido dicha. Esa debe ser tu convicción. Es una palabra que rompe, que quebranta, que destruye lo que cualquier hombre haya podido decir. La confección de la palabra. Vaya conmigo a Reyes. A Reyes. (17) Primera. Verso 1. Elías era un profeta que Dios usó mucho, y Juan el Bautista precisamente se habla de que sobre él vino también el espíritu de Elías. Y dice en el verso 1 del capítulo número 17 de Primera de Reyes, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acaz: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Dónde estaba Elías? En la presencia de Dios. Ahora le pregunto, ¿dónde está la presencia de Dios? En nosotros. Hay diferencia. Él estaba en la presencia, usted tiene la presencia. Son las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero aquel que estaba en la presencia de Dios dijo que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínense, hermanos, poder usted decir: lo que yo diga se cumple en Dios. No, vuelvo a repetir, no por tu imaginación, no por costumbre, no por hábito, sino que usted recibe la palabra, y la palabra que usted habla la declara, y lo que usted hable en Dios se va a cumplir en el nombre de Jesús. Nosotros como seres humanos estamos limitados al espacio y al tiempo. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo active lo profético para poder escuchar a Dios. Lo profético tiene que ver con lo que es el conocimiento revelado de Dios a nosotros, para mostrarnos lo que Dios está diciendo, lo que está Dios diciendo en este tiempo. Si alguien tiene que saber lo que está Dios diciendo en este tiempo, es la iglesia, es usted.
Y lo que Dios está diciendo en este tiempo debe ser luz, debe ser la guía para que usted determine qué decisiones tomar. No debes de estar supeditado ni a la voz de los hombres, ni a la voz de tus sentidos o circunstancias o lo que está pasando en el tiempo. Lo que debe motivar y dirigir tus decisiones y las mías debe de ser lo que Dios dice, y punto. Porque se puede secar la hierba. Lo que el hombre dice pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo que dice Dios. Puede pasar el mundo, puede pasar lo que sea, pero lo que permanecerá es la palabra de Dios. Y esa es la que nos debe de sustentar a nosotros. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por mí. Mi alma clama por ti, por tu palabra. Porque mi palabra, tu palabra, dice el salmista, fue sustento. Porque cuando aquel profeta recibió la palabra, dice, y la comí. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios a tu espíritu. Tengamos esa verdad bien presente en nuestro corazón. Vamos a Juan capítulo 16. Juan 16. Una de las cosas importantes es comprender que nosotros, diga conmigo en esta mañana, yo fui diseñado para vivir en el Espíritu. Y diga también conmigo, yo fui diseñado para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a mi espíritu. Ese fue el diseño. Y usted y yo tenemos que acomodarnos al diseño de Dios. Usted, desde que vino a Cristo, debe comprender que su diseño no es depender de lo que los hombres dicen. Su diseño no es depender de lo que las circunstancias te quieran decir o situaciones. Tu diseño es depender de la palabra y caminar de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Ese es tu diseño. Ese es lo que Dios quiere para nosotros. Porque Romanos es muy claro en hablarnos de todo esto. En uno de sus versos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿qué son? Hijos de Dios. Veámoslo desde otra perspectiva. Todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy exagerando? Eso es lo que dice Romanos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Quiere decir que todo hijo de Dios tiene que ser guiado no por las circunstancias, no por un virus, sino su guía es el Espíritu Santo. Inclusive el mismo libro de Romanos dice, porque inclusive a veces ni siquiera sabemos cómo orar. ¿Por qué? Porque humanamente las cosas a veces nos pueden confundir, dice, pero el Espíritu Santo orará, gimirá, intercederá por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Es decir, el punto aquí tiene que ver que para activar lo profético en nosotros, para que lo que sucedió y se profetizó en Hechos capítulo 2, para poder caminar en un nivel mayor que el que caminó Elías y el mismo Juan el Bautista, nosotros tenemos que crecer en entendimiento y en relación con
con el Espíritu Santo, porque Él es el profeta que está en nosotros, que nos dará la palabra para que nosotros al confesarla recibamos según nosotros hablamos. Quiero que usted comprenda y baje no tanto esto aquí, sino a su espíritu. Porque esa palabra tiene que ser tu guía constante, diaria. Ni siquiera puedes depender de la palabra escrita en un momento dado, porque hay momentos donde tú no puedes tener el momento para ir a la Biblia y decir: Dios, háblame. Pero es cuando el Espíritu Santo te va a hablar. Y por eso lo que dice Juan 16. Juan 16. Vamos a leer algunos versos de Juan 16. Aleluya. Verso número 12. Es muy rico todo el capítulo 16. Habla de la obra del Espíritu. Verso 12 de Juan 16. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda verdad. Lo contrario a la verdad es la mentira, el engaño. ¿Cómo nosotros podemos no ser cautivados por la mentira y el engaño? A través de la guía del Espíritu Santo, que nos va a decir qué es verdad y qué es mentira y engañoso. Cuando habla de la verdad, está hablando en términos de que la verdad número uno se refiere a Cristo como la verdad, pero también se refiere a la verdad escritural, lo que ha sido escrito. Pero también cuando habla de verdad, se refiere a la verdad presente, a la verdad del momento que usted necesita. Diga conmigo en esta mañana: el Espíritu Santo me guiará a Cristo, me guiará a la palabra escrita, y número 3, me guiará a la palabra que yo necesite en el momento. Aleluya. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas, y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentromisionero.org. Haz la diferencia. Aleluya. Vuelva a decirlo levantando su mano. Diga: el Espíritu Santo me lleva a Cristo, me lleva a la palabra escrita y me lleva a la verdad que yo necesito en el momento. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo te dice y tú sientes y dice que tienes que declarar, que tienes que profetizar, activar lo profético en ti, confesar la palabra. Entonces viene el Espíritu Santo y te dice: habla a Cristo, habla la palabra escrita, habla la palabra que yo te estoy diciendo ahorita. Habla de Cristo, habla lo que sabes de la palabra y habla lo que ahorita yo te estoy diciendo que digas. Tremendo, hermano. Tremendo. Es cuando usted entiende que su vocabulario, lo que usted hable, tiene que ser cristocéntrico. Es cuando usted entiende lo que el Señor le dijo a Josué: mira, Josué, Moisés murió, pero a ti te toca meter a este pueblo dentro de la tierra y repartir y que posean. Pero el secreto tuyo
Yo te lo voy a decir y te quiero decir, Josué, el problema no es los gigantes, no son los grandes ejércitos, ni esto ni lo otro. Aquellos que estuvieron antes de ti, hace 40 años, le dieron lugar a los gigantes y todo, y por eso no recibieron la tierra. Pero si tú, Josué, escucha mi palabra y camina de acuerdo a lo que te enseñó Moisés en la ley, y no te apartas ni a izquierda ni a derecha, si tú realmente meditas en la palabra día y noche, ¿se acuerda lo que dice Josué capítulo 1? Dice, si tú meditas en la palabra día y noche y no te sales ni a izquierda ni a derecha, yo te puedo decir que si tú vives de acuerdo a mi palabra, entonces tú introducirás a este pueblo a esta tierra y repartirás la tierra. Y así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Como que Dios le estaba diciendo, mira, Josué, si tú vives en mi palabra, si lo que tú hables en mi palabra, yo te aseguro que vas a ver a esos gigantes caer, y vas a ver esas murallas caer, y vas a ver a esos ejércitos sometidos. Y así Dios te dice a ti en esta mañana, si tú vives de acuerdo a la verdad que el Espíritu Santo te declare y te revele, tú vas a ver a tus enemigos debajo de tus pies. Así lo vas a ver. Y aquel no tenía el Espíritu Santo, como nos dice Juan 16. Y por eso yo le decía, es que tienes que meditar en la palabra, masticarla, rumiar la palabra. Pero aquel tenía que ir a tablas o a papiros. Pero hoy Pablo dice, porque es importante, y el Señor mismo lo habla, de que pegados a la vid, entonces la palabra va a estar morando en abundancia en nosotros, y vamos a poder permanecer en Él, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. La guía de nosotros debe ser la palabra. La palabra debe ser tu guía. La verdad de Dios debe de ser tu guía. Y le estoy hablando de la verdad que es Cristo. Cuando hablo de que la verdad es Cristo, es cuando tú comprendes que el Espíritu Santo te va a decir, ¿sabes lo que te va a decir el Espíritu? Te va a decir, es que todo lo que tú necesitas en Cristo lo tienes. Por eso cuando Pablo en el libro de Efesios 1 en adelante y en otros pasajes dice, es que en Cristo tú has sido aceptado, es que en Cristo tú has sido sellado, es que en Cristo eres heredero, es que en Cristo eres coheredero, es que en Cristo eres nueva criatura, es que en Cristo tienes perdón de pecados, es que en Cristo se activan los dones, es que todo está en Cristo. Y por eso el Espíritu Santo te va a traer a Cristo como verdad. Pero luego también verso 13 dice de Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Déjese guiar por el Espíritu, porque dice Él que os guiará, pero usted se tiene que dejar guiar. Sabe, hace meses, no sé, hicimos acá un experimento de lo que es ser guiado por el Espíritu. No sé cuántos se acuerdan cuando una persona le pedí que cerrara sus ojos y que alguien comenzara a llevarlo. Lo que es ser guiado por el Espíritu es no depender de tus sentidos, porque tus sentidos, estamos aprendiendo que al igual que Eva, al igual que a los niños en Cristo, pueden ser extraviados. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces necesitamos alcanzar la madurez, poder dejarnos guiar por el Espíritu, porque Él nos va a llevar a lo correcto, nos va a llevar a Cristo, nos va a llevar a la palabra. Y es cuando entonces la palabra tiene que venir y estar morando en abundancia en nosotros, y tenemos que estar
leyendo y leyendo la palabra, y es cuando entonces el Espíritu Santo te trae versos y te trae esto y te trae lo otro, y comienza usted a recordar y se acuerda de Elías y se acuerda de Juan y se acuerda de cuando estaba allá Juan en la isla de Patmos, y el Señor le dijo: mira, Juan, tú quieres saber lo que va a venir, bueno, sube aquí donde yo estoy, porque cuando tú subas donde yo estoy estarás en el Espíritu, y cuando tú estás en el Espíritu entonces serás guiado por el Espíritu. Cuando estás guiado por el Espíritu, Dios te va a mostrar lo de antes, lo de ahora y lo de después. Así es. Gente espiritual. Gente espiritual no es solamente la que venga a la iglesia o levante las manos o ore. Gente espiritual es la que se deja guiar por el Espíritu, y que cuando habla por el Espíritu. Y esta es la madurez que a veces se tiene, que el mismo Pablo decía: lo que voy a decir, no sé si lo digo yo o lo digo por el Espíritu, pero les digo esto. Y decía: yo conozco un hombre que subió al tercer cielo, estuvo en la presencia de Dios y Dios le reveló y tuvo una experiencia personal con Dios, y eso fue lo que me dijo Dios. Así es como funcionan las cosas en el Espíritu. Dice: porque el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Recuerden lo que cantábamos ahora: el Padre, el Hijo, el Espíritu son tres personas en la Trinidad. Y dice: ¿qué es lo que va a hablar el Espíritu? Lo que el Padre le diga, lo que el Hijo le diga, eso es lo que va a hablar. Dice luego: sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber ¿cuántas cosas? Las cosas que habrán de venir. Diga, el Espíritu te va a decir lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar la siguiente semana. Entonces usted no va, el cristiano que es guiado por el Espíritu anda sin temor, no tiene incertidumbre, porque sabe lo que el Espíritu Santo le está diciendo que va a pasar. Entonces ya sabe, porque el Espíritu, que es Dios, sabe el antes, el ahora y el después. Entonces la conexión con el Espíritu, lo que pasa es que hay creyentes que están como desconectados. Por ejemplo, ahorita estamos poniendo un cable directo a la computadora para que no se desconecte el internet, porque cuando se desconecta el internet, entonces los que están viéndonos por las redes o por Zoom no les llega lo que aquí está pasando. Entonces hay cristianos que andan desconectados, entonces no les llega lo que Dios dice, y entonces necesitan el cable del Espíritu que los conecte para que puedan siempre tener una conexión y puedan oír lo que Dios está diciéndoles. ¿Me entendieron, hermanos? Así es la cosa. Usted y yo tenemos que estar bien conectados con el Espíritu, y más ahora, y más porque creo que estamos, hermano, en tiempos finales. Entonces vendrán falsos cristos, vendrán anticristos con mayor fuerza, vendrán voces, vendrán tiempos complicados, donde inclusive habrán voces donde te van a decir esto es lo correcto y esto es bueno, y como dice la misma Biblia, porque algunas cosas dirán que son buenas cuando son malas. Entonces se necesita discernimiento, se necesita la guía del Espíritu, la voz de Dios. Y dice: nos hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tenemos que entonces masticar todo esto, mis hermanos, crecer, madurar en todo esto que estamos hablando. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé esa palabra, esa revelación, esa guía constante de la verdad, esa guía que nos lleve a la verdad bíblica. Cuando entonces usted escucha algo, sea de un predicador, de mí, de quien sea,
cuando usted está conectado con el Espíritu, cuando el cable está bien conectado, entonces usted de una vez le dice al Espíritu: Espíritu Santo, guíame a la verdad bíblica. Lo que me están diciendo está fundamentado en lo que dices tú en la palabra. ¿Me puedes tú, Espíritu Santo, recordar, como dice el mismo libro de Juan, lo que el Señor dijo? Y entonces el Espíritu te trae luz y te hace ver que lo que estás oyendo o lo que estás sintiendo rema o no rema de acuerdo a la palabra. Y cuando el Espíritu Santo te guía y te muestra que aquello no está de acuerdo a la palabra, entonces tú no lo confiesas, ni siquiera lo piensas, lo sacas. Y entonces aquello que podría haber sido algo que podría traer una situación complicada a tu vida, por cuanto no lo confesaste ni lo pensaste, entonces el Espíritu Santo te guió y te guardó y te llevó a la verdad. Y esa verdad que el Espíritu te mostró te libró de cosas.